cuéntanos un poco de ti, Claudia. ¿Quién eres y qué haces y demás? Bueno, antes de nada, Ander, la suerte es mía. Primero por estar aquí, por supuesto, me hace muchísima ilusión, me siento muy honrada. Y en segundo lugar, la suerte es mía por tenerte como amiga, porque además de buen divulgador, buen entrenador, etcétera, tienes mucho futuro. Eres un gran amigo, siempre has estado desde el principio y precisamente de ello vamos a hablar. Así que gracias a ti. Bueno, yo soy Chloe Nicolasa, tanto en Instagram como en YouTube. Se me conoce por ser psicóloga fitness, un término un poco raro, innovador. Eh, ¿Qué es ser una psicóloga fitness? Al fin y al cabo, cuando tú acudes a un psicólogo en busca de algún tipo de ayuda, lo que el psicólogo va a buscar es redirigirte hacia la normalidad, hacia la media, digamos. En cambio, un psicólogo fitness, una persona con conocimiento un poco de nutrición, de entrenamiento, que ha sido competidor, que conoce el deporte, conoce de competición, lo que va a querer es que tú estés bien, pero también va a ayudarte a alcanzar tus objetivos, tus ambiciones y un alto nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, pues aparte de ayudar a la gente por mi cuenta propia, pues haciendo un poquito de labor de divulgación, poco a poco para empezar en YouTube. Estoy pensando a escribir artículos, una página web, bueno, diferentes cosas. Bueno, eso es un poco muy breve de todo lo que es Claudia. Claudia hace muchas más cosas. Pero sí, en general es eso. Así que bueno, pues considero que es una persona pues bastante ambiciosa, no se suele conformar con nada, es muy inquieta. Y bueno, eso al final es bueno, ¿no? Y creo que aporta digamos, un sentido en el ámbito del fitness que puede que estaba perdido hasta ahora y yo creo que es algo bastante interesante y de agradecer. Y precisamente de eso venimos a hablar en este podcast. Así que... Claro, siempre hemos comentado que siempre está lleno de gente hablando un poco de nutrición, entrenamiento, también pues un poco su vida personal, pero rara vez alguien aporta algo distinto, ¿no? Algo que una psicología, o sea, perdón, algo que una fitness con otros aspectos de la vida, ¿no? Porque al final fitness es algo que ocupa toda tu vida y tu vida tiene muchas dimensiones. Y realmente la psicología ocupa una gran dimensión dentro de todo esto. Efectivamente. Ese es un factor que realmente, digamos que lo obviamos porque pensamos que es algo que está ahí y ya está, y es un gran error. Pero bueno, vamos a hablar largo y tendido de eso, así que más adelante ya le daremos caña a ello. Eh, Primero de todo, para que la gente sepa un poco y demás, para poner en contexto, vamos a hablar un poco de cómo nos conocimos, ¿no? Tampoco nos conocimos hace 80.000 años, pero bueno, Sí, pero parece que sí. ¿Cómo nos conocimos básicamente? Pues bueno, hace aproximadamente año y medio nos conocimos en un momento curioso, nos digamos, conocemos por Instagram para variar. sí, un momento curioso, digamos, de la vida de Claudia, así que cuenta tú más o menos cómo fue la cosa. Bueno, pues lo típico de que te empieza a seguir a alguien y tampoco hace mucho caso, pero dado un momento, no sé en qué momento fue, pero empezamos a hablar un poco más, dije, que chaval más majo, y justo resultaba que tú vivías en Bilbao, yo en Pamplona, que estamos pues, como a 2 horas más o menos, y yo estaba federada en la Federación Vasca, así que iba a competir en Bilbao. Entonces un poco como, bueno, pues voy a tener una relación con esta persona, no tiene sentido. Entonces empezamos a hablar más, nos caímos muy bien y justo empezamos a hablar más cuando yo estaba ya en un momento, bueno, empezando el momento más duro de mi preparación, mi desastrosa preparación. Entonces, pues bueno, Andrés es una persona que lleva conmigo, que ha competido ya bastantes años. ¿Cuántos años has tenido de competición tú? 5 ya. 5, claro. Y ese era mi primer año. Yo, pues aparte de mucha ilusión, tenía mucha ignorancia respecto al tema de competición. Al fin y al cabo, pienso que también por eso me decidí mucho a empezar a divulgar un poco de conciencia, porque pienso que los competidores, sobre todo los primeritos, son personas muy vulnerables que están muy desprotegidas por la ignorancia. Al fin y al cabo, tú no puedes saber realmente si lo que haces es adecuado o no es adecuado, si es dañino o no es dañino. Hay mucha falta de información y por eso la gente está muy vulnerable y desprotegida. Y yo, pues, realmente yo sufrí esto. Al fin y al cabo, tú cuando contratas a un preparador, no contratas solamente una preparación, sino también una persona que esté cuidando, que esté vigilando y que tenga conocimiento en teoría de qué es lo que tienes que hacer y qué no, ¿no? Un poco que vele también por tu seguridad, porque tú no tienes por qué saber sobre ello, ¿no? Es como cuando vas a comprar un coche o vas al taller, tú no tienes que vigilar qué es lo que hace el del taller, tú simplemente contratas un servicio y esperas que corresponda con lo que estás contratando, ¿no?
Sí, a ver, efectivamente, tampoco tienes que ir a fe ciega, ¿no? Pero tienes que tener pues esa confianza en que esa persona realmente tiene los conocimientos necesarios, sabe lo que tiene que hacer y dices, bueno, pues me fío, porque al final si no, no tiene sentido. Si no te fías de tu preparador, no tiene sentido tener uno. Pero bueno, también hay que tener un poco de ojo crítico y quizás eso fue lo que faltó en ese momento, ¿no? Claro, yo si hubiera tenido más tiempo de entrenamiento quizás o más tiempo en todo esto, habría acudido con más conocimiento y un poco más de cuidado, pero realmente, bueno, hay cosas que siempre se escapan, ¿no? Entonces pues está muy bien la idea de educar un poquito a la gente que quiere empezar en esto, para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Así que bueno, pues creo que tú y yo empezamos a hablar cuando más en enero, yo competía a finales de abril, el 29, y bueno, pues en febrero más o menos empecé como la fase más dura de mi preparación, con una dieta muy agresiva, etcétera. Y entonces yo también empecé a notar un poco los efectos psicológicos de todo aquello y ahí es cuando empezamos a hablar más, ¿no? Y tú ibas un poco viendo qué es lo que yo iba haciendo, pero realmente hasta que no terminé de competir y más o menos, yo cuando competí ya llevaba unas semanas mosqueada porque me estaba dando cuenta de que lo que estaba haciendo no solamente no era sano, porque eso ya lo sabía, sino que ya me daba cuenta de que no era lógico, ¿no? Tú puedes hacer una preparación agresiva y dura, pero apostando por algo si esa cosa tiene sentido, ¿no? Es como, Sí. bueno, voy a sacrificarme pero con los resultados, pero lo que yo estaba haciendo no tenía lógica. Eso es. Porque que sea sano, que no sea sano, es algo que damos por hecho. O sea, no es ningún misterio. Es la realidad. Cuando llevas algo al extremo, no es sano. Y el que diga que la competición, natural o no, es sana, pues es mentira, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden hacer las cosas de distinta forma. Eso es, puedes hacer de una manera un poco menos agresiva o un poco menos dañina y también puedes hacer algo lógico o no lógico. O sea, se ve mucha gente que sale a competir en mal estado físico como salí yo por no hacer las cosas de manera lógica e inteligente. Sobre todo como suele ocurrir, ¿no? Que es preparar a una persona sin sustancias como si fuera una persona que lleva sustancias, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, yo sobre todo empecé a hablar con Ander cuando ya me di cuenta de cómo eran las cosas y decidí cortar la competición hasta un nuevo orden. Y le comenté un poco todo cómo había sido y la verdad es que fue una gran fuente de apoyo. Y bueno, y también fue una persona con la que vi que se podía hablar con transparencia de un poco los efectos que te puede causar estar en esa preparación. Y él también me iba contando, pues, a una clase que también había vivido, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo también aunque fue un poco repentino, pero también me estaba preparando para justo esa temporada. De hecho, competí en la misma competición que Claudia. De hecho, creo que, bueno, igual no, pero creo que nos conocimos en ese pesaje. Ah, no, nos conocimos anteriormente en Bilbao, es verdad. Pero bueno, alrededor de eso. Entonces, podemos decir que en ese momento puede que el papel de psicólogo lo hiciera el que no era psicólogo. Intrusismo laboral. Claro, y en ese momento me sentía un poco como una hoja, ¿no? Era donde te llevara el viento, pues ibas, ¿no? Era Eras un como, zombie, tal cual. sí, realmente lo zombie. Yo me acuerdo que había personas que me conocieron en el pesaje de Vasco Navarro que me contaste que te decían que a ver si yo tenía autismo, de lo desconectada que me veían, Sí. realmente. No, no, Pues, es real y bueno, ya hablaremos más adelante, pero es lo que tiene, ¿no? Al final la competición también hay que asumir ciertas cosas y quizás no es extremo, pero sí que es verdad que, pues obviamente el factor psicológico juega un papel muy importante y pues no nos comportamos muchas veces como nos comportaríamos en otras situaciones y eso es debido a ese déficit. Bueno, creo que ligado a esto sería bastante importante comentar realmente la importancia que tiene la nutrición, en este caso, sobre todo por el déficit calórico, en la salud mental, el humor, cómo se siente la persona, pues eso, ya ha contado Claudia, cómo no solo ella, sino todos nos sentimos cuando estamos con un déficit agresivo, pero bueno, también la nutrición, tanto en déficit como en superávit, va ligada a un factor psicológico, un estado de humor, en general, que nos comportamos de distinta forma. Y como digo, no es solo un déficit calórico, también hay mucha gente que no se siente cómoda al hacer un superávit. De hecho, es muy normal últimamente, sobre todo en chicas, porque no entienden que es parte del progreso y demás. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que es bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta. sí, realmente muchas personas escriben con todo un poco, pues, diferentes casos, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, Clara, es que voy a competir en 3 meses,
he empezado hace 2 semanas a bajar mucho las calorías y me noto que estoy muy apático, estoy de mal humor, respondo mal a la gente, en el trabajo me llaman la atención porque no soy amable, no sonrío, no tengo ganas de socializar, me noto que no soy yo mismo. O sea, realmente la gente nota las consecuencias a nivel psicológico y de hecho muy a corto plazo. Ya a los 5 días más o menos, realmente el cuerpo lo que ocurre es que empieza a notar un poco esa alarma, ¿no? Esa señal de peligro y activa mecanismos pues, ancestrales, digamos, ¿no? De lucha, de supervivencia. Entonces, al fin y al cabo, tú estás sometiendo a tu cuerpo y a tu cerebro a una guerra. O sea, tienes a tu cuerpo que está activando todos los mecanismos de defensa posibles para alimentarse y para sobrevivir, y a la vez tu cerebro dice, no, yo tengo un objetivo a nivel racional, así que es como una especie de lucha interna constante, es una tensión, es un estrés. Realmente es negar tu naturaleza. Efectivamente, o sea, estoy de acuerdo, al final viene como, es la realidad, es lo que está diciendo Claudia, es algo que viene de mucho antes y que hemos adoptado nosotros. Y es muy difícil de cambiar. De hecho, yo creo que nunca lo vas a poder cambiar, sí que vas a poder poner ciertos remedios o afrontarlo de otra forma, pero al final es la pura realidad del ser humano. Así que bueno, dejado ya esto claro, que creo que era importante comentarlo, me gustaría también hablar un poco de los problemas que hay, porque, bueno, ya sabemos, por ejemplo, que un déficit puede tener diferentes desbalances a nivel fisiológico, pues ya sabemos que ciertas hormonas se elevan y otras descienden, y bueno, eso al final hace que obviamente nos sintamos diferente, pues tengamos más frío en ocasiones, estemos más cansados, más tirados y demás. Y bueno, al final el trabajo de un buen preparador es el saber cómo ajustar eso y cómo modificar las variables para optimizarlo al máximo, ¿no? Pero siempre hay un problema y a mí ha pasado a veces también de estar preparando a alguien y el problema es que esa persona está ya tan mal, por así decirlo, tan afectada porque pues, cuando llegas a los momentos finales de una definición estás realmente afectado, es la realidad. Y intentan apoyarse en ti como un psicólogo. Y ahí viene el problema. Yo no soy ningún tipo de psicólogo y no tengo que ejercer de psicólogo porque no es mi trabajo. Entonces, te encuentras con un gran problema porque te viene alguien que tiene un problema debido al déficit, pero ese problema tiene un origen en otro lugar y yo no soy nadie para tratar eso. Entonces, creo que es muy importante y por eso me hacía ilusión traer a Claudia para que podamos ver otra perspectiva y veamos realmente la importancia que puede tener el factor psicológico y bueno, que mucho más allá de tener un TCA y demás, es muy común en el día a día y nos vamos a dar cuenta ahora después de esta entrevista. Claro, al final tú cuando acudes a unas Olimpiadas o a cualquier competición importante a nivel deportivo, tú ves que muchos atletas tienen su psicólogo deportivo. Pero tú cuando vas a un campeonato de culturismo, ¿a qué culturista ves con un psicólogo deportivo? A casi ninguno. Y realmente es uno de los deportes en los que considero que la mente tiene mayor importancia. Porque como bien sabemos, muchos deportes, requieren mucho compromiso, etcétera, pero no implican las 24 horas del día, no es una lucha constante, no es una tensión constante, el culturismo son 24 horas, es que no es ese que te levantas por la mañana hasta que te duermes, es que cuando estás en semejante déficit, hasta cuando estás durmiendo, tu cuerpo está en tensión porque es que se quiere despertar y bajar a la nevera y comer. Entonces, realmente ahí la mente juega un papel importantísimo, tú estás llevando un deporte a un nivel extremo, un alto rendimiento, y la cabeza es súper importante y la gente no tiene conciencia de no solamente que un psicólogo le puede prevenir de caer en problemas, sino en saber un poco cómo gestionar esto de una manera que le sea más fácil y más cómoda. Y por eso mismo yo estoy trabajando con preparadores, estoy ya con 3 de hecho y estoy súper contenta de que me envíen a personas que les cuesta hacer la dieta, por ejemplo, personas que vienen de preparaciones muy duras y muy afectadas, o simplemente, como bien dices, personas que le intentan adjudicar al preparador un rol que no le corresponde. Que un preparador puede ser más o menos cercano, ¿vale? Pero no tiene por qué tener conocimiento de ellos, es sencillo. Entonces, cada especialista tiene su área y tiene que hacer su trabajo. Efectivamente. De hecho, es lo malo de la cercanía a veces, ¿no? Cuando estás preparando a alguien, pues imagínate, llevas un año preparando a una persona, tienes un vínculo, obviamente, que ya es una amistad, es la realidad.
pero el problema es cuando se cruza esa línea y claro, la persona ya entiende que, oye, pues como me estás preparando, joder, estoy jodido, ¿qué hago? No sé qué, y yo pienso, joder, es que si yo tengo mal, yo qué sé, me duele la inserción del pectoral, pues me voy a ir al fisio, no voy a decir, a ver si mi preparador me arregla esto, no, porque no es lo suyo, es exactamente lo mismo. Y Entonces, además hay que tener en cuenta que precisamente en el fitness, sin querer hablar mal, muchas de las personas que están más metidas en esto son personas que vienen de carencias emocionales, de baja autoestima, en fin, que al fin y al cabo el fitness es una cura para muchos trastornos emocionales o muchas valencias emocionales que la gente cubre con ello y cuando tú vas a competir llevas tu cuerpo al extremo. Entonces todo eso que teníamos un poco callado, silenciado, mitigado, sale a flote. Entonces precisamente un preparador es la persona que con más clientes se va a encontrar con inestabilidad emocional, digamos, ¿no? Entonces, es una bomba de relojería eso. sí, sí. Bueno, de todas formas, creo que el fitness se puede ver como vía escape, pero muchísimas veces es algo que también te hace volver a ello. O sea, Eso si es. por ejemplo alguien ha tenido un problema emocional, bueno, emocional, psicológico, de cualquier tipo, metiéndose a eso, no cabe ninguna duda de que va a haber una mejoría. O sea, eso es así, real. Sí. Pero sí que es verdad que si te metes demasiado en esto, llega un momento en el que incluso tienes una realidad distorsionada y bueno, ni que decir hoy en día con el Instagram y demás, se distorsiona tanto la realidad que llega un momento en el que te autocastigas a ti y puede que incluso estés peor de cómo estabas antes de entrar. Hablo de por dentro, no por fuera. Sí, de Entonces, hecho, yo tenía pensado hacer un vídeo para YouTube un poco sobre lo que quería llamar las etapas de la vida fitness, ¿no? De cómo tú empiezas teniendo un problema, empiezas a entrenar, empiezas a tener mejor autoestima, mejor autorregulación, felicidad, etcétera, todo es motivación, todo es felicidad. Y conforme más serio te empieza a tomar, otra vez caemos en todos los dramas y no solamente eso, sino que se intensifican. Entonces es un poco un ciclo de vida, ¿no? Que se observa una tendencia en muchas personas que suelen seguir. efectivamente. Es muy importante eso, yo creo, y bastante real, o sea, es que es la realidad. Y sí que es verdad que mucha gente que se mete a esto y ve que es algo bueno, que no cabe ninguna duda que es algo bueno, hay que saber muy bien controlarlo porque se puede volver en tu contra. O sea, puede ser un arma de doble filo. Y ahí está la importancia de tener la cabeza firme y saber dónde estás. Tu bendición puede ser tu maldición. Efectivamente. Después de este spoiler alert gratuito de Claudia, sí, bueno, creo que ya una vez cubierto esto, creo que es el momento perfecto para ponernos a hablar realmente de nuestra experiencia de estar a dieta. Pues, hombre, yo llevo ya bastante tiempo y he vivido diferentes etapas, he sabido cómo gestionar diferentes etapas y pues está claro que el mal humor está ahí, pues estás cansado, no te apetece hablar con la gente, estás más apático. Bueno, vamos a hablar de estas cositas que siempre suelen interesar y yo creo que es bastante importante que la gente lo tenga en cuenta pues para su propia experiencia. Sí. A ver, la gente tiene que tener en cuenta que todo esto no es algo malo, es algo normal. O sea, todo. A ver, ¿cómo me explico? Nuestro cuerpo tiene ciertos sistemas que lo que busca es supervivencia, básicamente. Entonces, cuando estos sistemas dejan de estar activados, es cuando nos tenemos que preocupar realmente. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos sometiendo al cuerpo a semejante déficit agresivo, el cuerpo lo que va a hacer es priorizar las funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando las chicas están comiendo tan poco, normalmente suelen cortar la menstruación porque su cuerpo dice, no tengo casi para poder yo abastecerme, ¿cómo voy a crear otra vida, no? Entonces, pues recorta ciertas funciones que no le son vitales para la supervivencia y aparece la menorrea, ¿no? Entonces, del mismo modo, ocurre en las pequeñas cositas, ¿no? No tan grande como una menorrea, sino pues, por ejemplo, simplemente tú sales a la calle, te encuentras con un conocido y tu cuerpo dice, no, vamos a ahorrar energía, aquí faltan cosas. Así que va a hacer todo lo posible para que tú no te acerques a saludar a la persona, porque simplemente ya la función social, la función de un poco del ello, del super yo, de comportarnos en sociedad, de todo lo que son extras, el cuerpo va a recortarlo. Entonces, si tú estás casi no comiendo y no te apetece nada quedar con tus amigos, es que no es algo malo, es que es algo normal. Y de hecho, si no ocurriera eso es cuando tendrías que preocuparte, porque significa que tu cuerpo no se está autorregulando correctamente. Sí, o sea, yo lo he visto totalmente a una pereza
terrible el estar en un déficit, estar ya... ¿Sabes qué pasa? Que entras como en tu mundo, luego hablaremos también un poco de eso, pero entras en un déficit y tu cuerpo obviamente no es tonto y ahorra en todo lo que te puedas pensar. Y a mí, pues eso sí que me ha pasado muchísimas veces. Estar con alguien conocido en el que en un momento hablaría, por supuesto, con esa persona, pero estás tan cansado de que quieres llegar a casa, dormir o hacer cualquier cosa menos saludar a esa persona y decir, oh, ¿qué tal, tal? Hablar solo por compromiso, porque te da exactamente igual cómo esté esa persona. O sea, solo te importa a ti mismo y ya está. Y bueno, en ocasiones también pasa eso pues puede pasar con familiares y demás. Pero bueno, al final es algo que hay que aceptar. Hay momentos en los que eso es necesario y no es más que un mecanismo de ahorro de energía del cuerpo. Así que hay que entenderlo, pero claro, hay que saber también cómo gestionarlo. Obviamente se puede gestionar de una buena forma o ignorarlo directamente y decir, no, esto es así. Y luego el problema es que eso se alargue y se vuelva algo común, que eso es algo que yo he visto en muchísimas personas, que debido a, por ejemplo, prepararse para una competición y estar en un déficit durante un buen tiempo, luego, aunque vuelvan a un superávit, han adoptado, digamos, esa personalidad. Y tristemente es algo que pasa y es difícil de que se vaya. Sí, si tuviéramos, por ejemplo, un panel de luces, por ejemplo, un mando de control de un avión, cuando entramos en déficit empezamos a ver cómo se van apagando lucecitas, ¿no? Pues desactivando líbido, desactivando vida social, desactivando ganas de estudiar. O sea, al fin y al cabo, y es que no solamente a nivel de comportamiento observable, sino que también a nivel inconsciente es como que se van mitigando ciertas funciones. Que cuando estás en semejante déficit, igual estás sentado en el sofá y cambias de postura 5 veces, o en la cama cambias de postura 10 veces, y ya es que tu cuerpo se va a quedar totalmente quieto, o sea, ni siquiera para hacer así, o para levantarte a coger algo, es que tu cuerpo va a ahorrar todo eso, o tú cuando estés pensando, o sea, igual es un alimentado y tu cabeza piensa bastante. Estás en déficit y es que tu cabeza está en silencio. Es que recorta funciones por todas partes. Entonces, te lo comentas de cómo gestionarlo, es muy importante ser primero, como he dicho, consciente de qué es lo que te va a ocurrir cuando te vas a someter a una preparación así. De ahí que la persona esté bien informada. Como te he comentado, la gente es ignorante y está muy desprotegida en ese sentido. Entonces es importante que la gente sepa qué es lo que le va a ir ocurriendo cuando esté en una preparación, para que cuando lo ocurra sepa reconocerlo y no se asuste. Y no piense que es un monstruo o que es algo raro, sino que vea que es algo natural y normal. Segundo, educar a la persona en que no lo niegue, como bien has dicho, sino que lo reconozca, y además abiertamente. Al fin y al cabo tu entorno va a estar implicado por lo que tú hagas, va a estar afectado. Entonces, antes de nada tienes que explicar a tu entorno, mira, voy a someterme a esto, va a ser un determinado periodo de tiempo, tiene un principio y tiene un fin, no va a ser para siempre, pero durante este tiempo yo no voy a estar en un estado de normalidad, voy a intentar gestionarlo de la mejor manera posible, pero seguramente tenga bajones, tenga momentos de tensión y que me va a costar autorregularme y lo siento mucho, espero vuestra comprensión. Si alguna vez me paso, por favor, indicármelo, pero quiero que sepáis esto. O, por ejemplo, llegas al gimnasio y si te va a hablar a alguien, te dices, mira, estoy súper cansado, estoy reventado, no quiero ser desagradable ni quiero ser borde, pero lo siento, de verdad. Eso va a ser mucho mejor antes que intentar fingir algo que no eres, que te va a generar más tensión y te va a hacer sentir peor y más culpable, o que negarlo y decir que la gente es gilipollas o que la gente es una pesada o lo que sea. Eso también suele ocurrir bastante, ¿no? Entonces hay que ir siempre con un poco de conciencia y ser abierto y ser un poco comunicativo. Sí. A ver, es un momento, una decisión dura pero real lo que comentabas. Yo lo he tenido muy claro desde el principio te estoy hablando desde que tenía, o sea, claro, se me ocurre a mí con 16 años salir a competir, no es lo más normal del mundo cuando la gente pues está saliendo los fines de semana a emborracharse y a mí se me ocurre prepararme para subirme, pintarme y subirme a la tarima, no es lo más normal del mundo. Entonces, bueno, a ver, yo he tenido la gran suerte de que bueno, al principio un poco más regular, pero lo han entendido. Entonces, pues mis padres lo han entendido y yo ya sabía de primeras que eso iba a pasar. Entonces, en ese momento llegas y avisas, oye, me quedan X semanas. Lo siento si en algún momento ves que va a pasar esto, pero es muy probable que sea más apático, es muy probable que no te responda a veces o que prefiera ahorrarme hablar porque iba a decir algo que no iba a querer.
O sea, por ejemplo, pues puedes actuar de mala forma sin quererlo. Es mejor avisar. Sí que es verdad que es complicado, ¿eh? La primera vez que tienes que decirle, oye, voy a hacer esto, y te dicen, no, ¿de qué vas? Pues es que pues, come más, ¿no? Que hostias. Y tú dices, no, no puedo comer más porque tienes cierto objetivo. Pero creo que es muy importante tener eso claro, tener claro que es a corto plazo y lo que comentaba antes, tener claro que es un periodo de tiempo. El gran problema yo creo que es cuando esto se expande y se convierte en tu forma de ser, que es algo que tristemente pasa mucho. A ver, tenemos que tener en cuenta un deporte como puede ser el culturismo. No te hablo del culturismo de competición, te hablo del culturismo como ir al gimnasio y buscar la hipertrofia, ¿no? Creo que es un deporte egoísta, es la realidad. O sea, tú al final te quieres ver tú bien. Y si a eso le sumas que te quieres ver tú bien y de hecho tu cuerpo no quiere eso, por lo tanto estás forzando a tu cuerpo, pues tienes el combo perfecto para que te vuelvas una persona 100% egoísta que solo piensa en ti. Lo cual, pues se puede ver que sea bueno o malo, pero en ciertos momentos es la realidad. Y yo creo que si tienes un entorno que lo entiende, es más que satisfactorio, la verdad. Yo lo analizo mucho. Y, a ver, también es verdad que en mi experiencia, por ejemplo, yo cuando este año, bueno, dentro de poco, me voy a graduar de Ciencias del Deporte, ¿no? Pero anteriores años, cuando es una carrera final que tiene muchas prácticas, eh, pues siempre que he estado precompetición en déficit calórico, pues siempre suena raro, ¿no? Pero me he intentado pues escaquear de prácticas, que es lo más chulo, porque dices, joder, pues ahora voy a poner a práctica lo que he estudiado. Pues llega un momento en el que te escaqueas de las prácticas, no, o sea, no está en tus planes jugar un partidito de baloncesto, correr 100 metros, es que para ti eso es un suplicio. Y la gente no lo entiende, pero es que tampoco tiene por qué entenderlo. O sea, yo tampoco voy a poner a explicar, no, es que estoy preparándome para no sé qué. Tú te lo calles y te lo quedas para ti mismo. Y es curioso cuando la gente te está diciendo, joder, tío, pero es que, el típico, ¿no? Tanto gimnasio, ¿para qué? No sé qué. Luego no te mueves, sino es que estás en una situación que, bueno, se vuelve complicado. Pero bueno, es cuestión de llevarlo adelante. Bueno, creo que hemos hablado un buen rato, así que lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo esto como una primera parte y vamos a hacer posteriormente una segunda parte en la que hablaremos ya también un poco más de teoría psicológica. Claudia nos va a explicar también un poco de pues ciertas cosas que podríamos hacer, cómo podríamos gestionar todo esto y, bueno, hablar también un poco de realmente la gran importancia que tiene la psicología en este ámbito y, bueno, arrojar un poco de luz, que yo creo que es bastante importante y, bueno, yo, pues, como antes he dicho, tengo suerte de tener a Claudia como amiga y a veces aprendes bastantes cosas que me gustaría que las demás personas puedan aprender también. Jo, gracias. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Vale, voy a parar esto y ahora empezamos otra, ¿vale? Pero voy a mear ya. Suerte. Voy a mear porque... Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understatic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.